Después de una pequeña espera lanzaron 3 capítulos más de esta historia, con los cuales sí se llegó al final de temporada, así que los he traído para no dejarlos a medias, ya que lo que verán a partir de ahora serán más cosas románticas que otra cosa. Pero nada, aquí arriba les dejo el link de la anterior parte por si aún no le han visto, y espero que esta parte también les agrade, iniciando este video en un lugar muy iluminado, donde cierta persona le pide a alguien que lo tome con cuidado. Bueno, aquí vemos a una criada, que algo sorprendida pregunta que qué harán con toda esa ropa vieja, pero otra criada ahí presente, dice que llegó alguien la noche anterior y ella necesitaba algo para usar. La chica de las pecas se desconcierta poniendo un pero, haciendo saber que eso fue usado por la duquesa, y no es algo que puedan simplemente cederle a alguien más. La otra criada dice que lo sabe, pero no puede conseguir ropa nueva en ese momento. Y la chica de las pecas pregunta si la señora Marianne sabe sobre eso, y la chica que sí está a favor de que se use la ropa hace saber que ella se lo pidió, y aquí pasamos con Marianne, la niñera de Anguilas durante su infancia, y su actual criada, misma que piensa que finalmente ha ido la princesa del ducado Argentros, mencionando que no tuvo la oportunidad de verla la noche anterior. Esto, recordando que la protagonista dijo que estaba un poco cansada y puede ocuparse de todo sola, mencionando Marianne que parecía un poco fría. Esta pregunta si no, porque ni siquiera el duque ha podido ganarse su corazón, y tal vez sea un poco dura, y esto, mientras nos hacen saber que si no se acuerdan deberíamos ver el capítulo 36, o mejor dicho irse a la recopilación anterior aproximadamente a las 4 horas, pero Marianne menciona que bueno, y se pregunta que qué tipo de persona será, esto mientras algo preocupada toca una puerta y pide disculpas, diciendo a otra persona que adelante, preguntando Marianne que cómo será la persona de la que el duque se enamoró, pero mientras se abre la puerta todos ahí se quedan pasmados tras un fuerte brillo, estando delante de ellos nuestra hermosa protagonista, quien pregunta que qué sucede, cambiando levemente la forma pasmada de los ahí presentes a algo más de agrado, mencionando Marianne, que todo ese tiempo pensó que el duque no tenía interés en las mujeres, cayendo esta misma al suelo mientras las criadas atrás se ven muy sorprendidas, mencionando Marianne que todo eso cambió cuando la vio, y esta misma se sorprende un poco, y dice que lamenta haberla asustado ella, se ve algo preocupada y dice que se está volviendo vieja, y no está acostumbrada a actuar así, pero Yvonne le pide que por favor tenga cuidado. Marianne se queda viendo a la protagonista, misma que dice que es más peligroso con ese clima frío. Y esto mientras se extiende su cálida mano. Marianne muy sonrojada toma la mano de la protagonista y da las gracias, mencionando que es imposible, y deben tenerla como su maestra, diciendo esta misma que han llevado algo de ropa para que use. Y ese vestido fue usado por la duquesa en el pasado, y es un poco anticuado, pero, poniéndose la protagonista este mismo vestido ya traído, el cual le queda muy hermoso, diciendo Marianne que no cree que eso pueda opacar su belleza, y dice que por supuesto, porque pronto le llevarán ropa nueva a la princesa. Pero la protagonista dice que no, eso no es necesario, porque no tiene intenciones de quedarse por mucho tiempo, esto mientras se ve algo preocupada, pensando sentir que les está causando muchos problemas. Pero Marianne, quien ha entrado en un terrible shock, piensa en el duque, porque esa niñera está decepcionado de él, y aún no se ha ganado su corazón, y ésta le dice a la protagonista que no, y está segura que el duque le gustará en todo tiempo. Yvonne muy sorprendida le pregunta que qué dice, pero en ese momento llega Udela, quien llama a la princesa porque le ha llevado algo para comer como le pidió, y mientras la protagonista da las gracias Marianne se gira a la velocidad de la luz, y mientras se marcha menciona que es muy pronto para darse por vencido al duque, esto mientras Udela se sorprende y exclama a su princesa, porque se ve muy bien con ese vestido, preguntando Yvonne si de verdad, y bueno, Marianne se va algo extraña, pero menciona que esa niñera se encargará de ayudarlo a ganarse el corazón de la princesa. Pero pasamos más adelante, donde logramos ver nuevamente a Yvonne, y también vemos este festín de postres, preguntándose la protagonista mientras está acostada en su cama de forma extraña, ¿qué es eso? Porque aparentemente hasta ayer se enfrentaba a un peligro de vida o muerte, recordando cuando llegaban criadas y decían escuchar que quería algo para comer, o cuando otras le decían que estaba segura de que está cansada, y le daban su respectivo masaje, pensando la protagonista que repentinamente se siente como vacaciones,
y se pregunta que cómo puede relajarse tanto cuando no ha resuelto nada aún, pensando que aún sigue siendo una fugitiva acusada de asesinar al emperador, recordando a ella cuando Liliana llamó a la princesa, porque llegaba una carta de Carol, y Bonne pidió que se la dé, y esta carta al parecer decía que seguían intentando rastrear su ubicación, pensando ella que ni siquiera sabe qué sucedió con Barden, y su corazón se siente pesado. Esta misma se queda observando algo, mientras también vemos una colita, preguntando a Yvonne si es tan bueno, y esto mientras Pembe come todo lo que hay ahí, diciendo a este mismo pequeño demonio muy feliz que sí, pero la protagonista, quien se ve muy mal también dice que sí, y debe estar realmente feliz con eso, pero Pembe pregunta que qué sucede, o que si es algo malo, e Yvonne le pregunta si finalmente se digna a preguntarlo, y Pembe dice que no pensó que pasaba nada malo, pero la protagonista hace saber que está siendo casada por asesinar al emperador. El demonio se asusta mucho y le pregunta que qué dice, y la protagonista dice que gracias a él su familia se convirtió en un grupo de traidores, y aún no puedo encontrar a su hermano, y Pembe le grita que debió haberlo dicho antes. Preguntándole Yvonne a este mismo que qué podría haber hecho si se lo decía, el demonio se acerca a la nariz de la protagonista y la choca con su pequeña nariz, y le dice que eso, quedándose la protagonista sin palabras, y algo sonrojada y a punto de llorar le pregunta que qué hizo repentinamente, pero Pembe le pregunta a la protagonista si está llorando, y ésta dice que no está llorando, y las lágrimas simplemente caen fuera de su control, pero ella se sorprende ya que alguien le toca la puerta, e Yvonne pregunta que quién es. Bueno, quien llega es Anguilas, mismo que pregunta si estaría bien si entra un momento, la protagonista que rápidamente se acercó a la puerta. Le abre y dice que por supuesto, y puede pasar. El duque se quedó observando en silencio, pero la protagonista vuelve a llamar a este mismo, quien suspira y al parecer sale del trance, diciendo a Anguilas que nunca antes vio a Yvonne vestida de esa forma y le sorprendió un poco, o sea, esto porque la protagonista está vestido con el estilo típico de las mujeres del norte, pero la protagonista dice que escuchó que fue usado por la anterior duquesa, pero no pensó que eso fuera correcto. Y Anguilas, quien se ha puesto muy rarito, grita que no, y le queda bien, y este llama a Yvonne, porque ella puede usar todo lo que quiera, y la protagonista de forma rarita también piensa que son las cosas de su madre, y eso es un poco, pero Anguilas, quien mira hacia todos lados, le pregunta a Yvonne si estaba sola, la protagonista dice que sí, y pregunta que por qué, Anguilas dice que parecía que ella hablaba con alguien. Ante esto Yvonne suspira y se queda viendo a Pembe, y este mismo recuerda cuando Anguilas llegaba cargando a la protagonista y llamaba al hámster rosado y le preguntaba que dónde estaba, pensando la protagonista que ciertamente Anguilas sabía que Pembe era un demonio. Y ésta se queda observando al duque, y dice que hablaba con Pembe, porque él sabe cómo hablar, y ésta llama a Anguilas y le pregunta si sabe, porque él es un demonio. Anguilas se queda en silencio y dice que le entiende, y este dice saber que no todos pueden escuchar la voz de un demonio, y siempre le ha querido preguntar algo, preguntando el duque con mucha seriedad a Yvonne, si ella es un mago oscuro. Ante esto la protagonista piensa que ahí está, mencionando que hay un dicho sobre los brujos en el imperio, porque si pudiera matar a uno de los brujos y sus enemigos mortales, todo el mundo elegiría matar al brujo, porque es difícil acceder a la magia blanca y mucho menos a la magia negra, e incluso el público en general les lanza miradas de odio, y ésta se pregunta que qué pensará Anguilas que lucha con ellos en el frente, porque puede saberlo sin siquiera escuchar. Y esto porque hay muchos artículos de investigación sobre la magia blanca, y también hay artesanos de artefactos mágicos blancos, y está la directora de la Escuela de Magia Blanca, y es un gran logro sin importar dónde lo ponga, pensando Yvonne que aunque no tiene mucho que ver con la magia negra, pero la mera idea de poder hablar con un familiar puede parecer espeluznante, y lo peor es que por eso debe tener el mayor cuidado posible, diciendo la protagonista que para concluir no es un brujo, pero por alguna razón puede entender lo que dice el familiar, y al final lo terminó domesticando, pero no sabe cómo fue eso posible, y ésta dice que eso es todo. Anguilas dice que bueno, porque se preguntaba qué hacer si Yvonne fuera una bruja, y este sonríe, diciendo que no había necesidad de eso, pero la protagonista piensa que si ella fuera una bruja, se pregunta que qué iba a hacer, mencionando que a partir de ahora nunca debe acercarse a nada que sea de magia negra.
Esto mientras Anguila da las gracias a Yvonne por su honesta respuesta, diciendo la protagonista que es natural, pero ésta le pide que no se quede parado y que se siente ahí, y, mientras ambos están sentados, Anguilas dice que ahora que lo piensa, porque olvidó preguntar algo más importante, Yvonne pregunta si sí, o pregunta que qué es, y Anguilas le pregunta si ella pudo dormir bien esa noche, y dice esperar que no tenga frío, y dice que está preocupado, porque la habitación de invitados no se ha utilizado durante mucho tiempo. Yvonne se ve algo sorprendida, pero esta dice que hacía mucho calor, y la cama era cómoda, y casi se sentía como en casa. Bueno, esto porque las criadas se esmeraron muchísimo, y la chimenea fue encendida en exageración. Pero Anguilas muy contento da las gracias a Dios, y dice esperar que lo trate como si fuera su hogar, y la protagonista, quien se ve algo sorprendida, hace saber que el desayuno también estuvo delicioso, porque incluso si algún día regresa a la capital pensará nuevamente en ello. Ante esto Anguilas suspira, pero dice que le alegra que haya disfrutado de la comida ahí, porque es algo bueno. Pero Yvonne se ve algo rara y al parecer desconcertada, diciendo a Anguilas que ahí, le pregunta que qué pensó Yvonne del castillo de Yells. La protagonista se ve fascinada, y esta dice que quería decir eso de todos modos, porque le sorprendió, porque era la primera vez que veía un castillo tan grande y magnífico, y es un lugar que solo se ve en sueños. Pero Anguilas pregunta si no es el palacio bastante grande y grandioso, y la protagonista dice que el palacio es ciertamente bonito, pero pregunta si tiene algún otro encanto, y esta de una forma un poco fuera de lo común dice que le gusta mucho más ahí. Anguilas se queda en silencio, pero este le pregunta si siente curiosidad por otros lugares del castillo, y extiende su mano, porque le mostrará los alrededores, así que le pide que eche un vistazo con él, pasando nosotros a otro sitio, donde la protagonista sigue viéndose sorprendida, y esto porque todo el espacio alrededor es muy hermoso, y en otro lugar específico ellos continúan avanzando, llegando a nosotros a lo que parece un salón de entrenamiento, donde Yvonne continúa siendo guiada por Anguilas. Estos se ponen a bailar, y esto mientras el atardecer va llegando, pasando nosotros a este comedor, y a lo que parece una biblioteca, donde Yvonne continúa avanzando mientras Anguilas le mira a través de un estante. Sí, ambos se quedan observándose, y llegado a otro sitio, la protagonista le pregunta al duque si a él le interesaba la magia, esto porque Anguilas tiene un libro de magia básica en su mano, y este dice que originalmente quería aprenderlo porque quería acercarse a Yvonne, preguntándose la protagonista muy sorprendida si es así, pero Anguilas dice que de todos modos, y cree que sería muy útil si aprendiera. La protagonista le pregunta a este si él quiere que ella le enseñe algo, y ella le pide que concentre su poder mágico en la palma de su mano, recitando ciertas palabras para crear magia, haciéndole levitar el libro, diciendo Anguilas que es un hechizo de levitación. La protagonista dice que así es, y es la primera magia que ha realizado, preguntándole a Anguilas si lo aprendió en la escuela de magia. La protagonista dice que no, y cuando era joven su hermano mayor, pero Yvonne se ve un poco deprimida, Anguilas llama a esta misma, él toma su mano, y mientras le da un beso le hace saber que todo estará bien y lo encontrará pronto, viéndose la protagonista un poquito más feliz. Y esto mientras ellos terminan de esta linda forma, diciéndole a Anguilas que está seguro que lo estará. Pero de inmediato, el duque le pregunta a la protagonista si van a otro lugar ahora. Yvonne dice que claro, pero esta misma se sorprende al observar algo, y es la ventana lo que observa, porque está nevando, y esta dice que hacía mucho tiempo que no veía tanta nieve, y le parece muy bonita, respondiendo Anguilas que es una visión bastante común ahí por lo que no sintió nada, pero es bueno verlo desde otra perspectiva. Pero Yvonne dice que él creció en un lugar como ese, así que debió ir mucho en trineo cuando era joven, y debe haber sido divertido tener peleas con bolas de nieve, quedándose Anguilas en silencio, Yvonne de la misma forma al no entender, pero ésta le dice que él, le pregunta si no lo ha probado, diciendo Anguilas que no había nadie de su edad en ese castillo, y estaba ocupado con las clases, pensando la protagonista que incluso ella en su vida pasada cuando creció en un orfanato tuvo una pelea de bola de nieves, diciendo Yvonne que eso no puede seguir así, pidiéndole que salgan, pasando nosotros fuera donde todo está blanco por la nieve, y mientras la protagonista prepara una bolita, dice que simplemente debe cerrar los ojos y golpear a su oponente,
Anguilas pregunta que cómo que cerrar los ojos, y la protagonista dice que sí, así, y ella le lanza una bola de nieve, y ésta le pide que lo pruebe. Anguilas se queda observando la bola de nieve, pero algo sorprende a la protagonista, y mientras Anguilas va a lanzar, Yvonne piensa que es inusual esa forma, lanzando Anguilas la bola a toda velocidad, misma que impacta cerca del rostro de Yvonne, quien se preguntaba si le golpeará, pero Anguilas, quien está sonriendo, dice que es un poco difícil igualar a Yvonne, pero inmediatamente vemos una nieve caer de un árbol, todo está encima de la protagonista, e Anguilas muy asustado llama a Yvonne, y este dice que lo siente, porque nunca pensó que caería nieve de los árboles. La protagonista se mantiene en silencio, y esta misma dice que fue una declaración de guerra bastante buena. Anguilas se detiene mientras que la protagonista le pide que mire atentamente cómo se divierte, creando una bola sumamente enorme, pidiéndole que apuesten quién podrá convertirse en un muñeco de nieve primero, viéndose Anguilas simplemente mal ante la idea, lanzando un fuerte grito a alguien, y bueno, creemos que fue el duque, y sí, este terminó cubierto de nieve, diciendo el que de acuerdo, y dio la casualidad que tuvo una idea perfecta de ello, empezando ambos a jugar con la nieve, viéndose la protagonista como toda una loquita, pero cuando se acercaba el turno de Anguilas ella corría de manera muy feliz, deteniéndose esta un instante, pero al parecer vemos que ha pisado mal, y esto mientras se encontraba de espaldas a Anguilas, y la protagonista se asustó muchísimo, y vimos como todas las bolas de nieves caían, mientras le gritaban a Yvonne, siendo esta misma sujetada por el duque en un encuentro de rostro muy cerca, donde ambos se sonrojaban, pero la protagonista preguntaba si deberían declarar la apuesta un empate, diciendo Anguilas que no, y cree que Yvonne acertó muchas veces, diciendo la protagonista que entonces se supone que tendrá que ser castigado, pero Anguilas le dice que podría tomarlo con calma, e Yvonne le dice que entonces, y le pide que cierre los ojos e incline ligeramente su cabeza, misma cosa que hace Anguilas, recibiendo él un besito en su mejilla, sorprendiéndose el duque muchísimo, mientras la protagonista le da las gracias a este muy feliz, diciendo que Anguilas también debe tener mucho trabajo por hacer, y le dio de su tiempo a propósito porque pensó que podría estar ansiosa. Y gracias a él su humor cambió. El duque llama a Yvonne, y la protagonista pregunta si sí, diciendo Anguilas que el castigo pasó tan rápido que ni siquiera sintió que lo había recibido, así que una vez más, preguntando la protagonista que quién pide por otro castigo, porque ya esta se acabó, y Anguilas, quien se ha acercado mucho, le pide que no haga eso, y le pregunta si sí, preguntándose Yvonne que qué sucede, pensando que es mejor de lo que pensaba, y esta misma dice que entonces, y le da otro besito en la mejilla, y pregunta si con eso está bien, pero Anguilas tomando a Yvonne por su espalda y cintura la acerca más a su cuerpo, y este llama a la protagonista, y a solo 1 centímetro de besarle, le pregunta si puede hacer lo que la última vez no pudo, poniéndose ellos muy rojos, tomando la protagonista al duque por su cuello, empezando esto a besarse de una manera muy magnífica, alejándose la escena mientras ellos continúan en su lindo beso, y el sol refleja todo como si fuera el único segundo que le quedara antes de esconderse. Terminándose aquí esta querida temporada, sí, fue anunciada en la página oficial que acabó, pero espero les haya gustado, y nada hasta un próximo video, gracias por todo.